Declarándolos sin fundamento ante ti, pedimos que tu paz actúe como un escudo alrededor de cada pensamiento perturbador. Que la certeza de tu presencia nos haga dormir con confianza, sabiendo que tú cuidas de nosotros. Oramos por nuestras familias. Tú conoces casa por casa, rostro por rostro, historia por historia. Bendice a las familias quebrantadas, trae reconciliación donde hay resentimiento. Escucha al hijo que no encuentra su lugar. Consuela a la madre que llora en la madrugada. Pedimos restauración en matrimonios tensos, sabiduría para padres que enfrentan desafíos con sus hijos, provisión para hogares con necesidades económicas. Enséñanos a ser comunidades de perdón y de soporte. Que nuestras mesas sean lugares de diálogo y nuestras puertas refugio para los que vienen rotos. Señor, haz de nuestras casas espacios donde tu amor sea visible y donde la fe se transmita como herencia viva. Intercedemos por quienes están enfermos en cuerpo y en mente. Te traemos ante ti a los que luchan contra la enfermedad física. Damos gracias por la ciencia y por los profesionales que ponen su vocación al servicio de la vida. Te pedimos que dirijas manos, diagnósticos y tratamientos para que sean instrumentos de tu sabiduría. Y te pedimos, con profunda ternura, por aquellos que enfrentan batallas internas, ansiedad que paraliza, depresión que apaga la esperanza, pensamientos crueles que no permiten descansar. Acompáñalos, Señor. Ponte como médico de almas donde los medicamentos y la terapia son necesarios. Guíanos para acompañar con compasión y para recomendar ayuda profesional cuando corresponda. No prometemos soluciones mágicas, pero proclamamos tu cercanía y pedimos que tu gracia se manifieste como consuelo vivo. Señor, en la noche te pedimos protección. Protégenos nuestros cuerpos y nuestros corazones bajo tu sombra. Que ningún mal nos alcance de improviso. Que las palabras dañinas se queden sin efecto. Que las traiciones se disuelvan ante el poder de tu verdad. Somos conscientes de las fuerzas que operan en lo invisible, por eso ponemos sobre nuestros hogares, sobre nuestras cabezas, sobre nuestros niños, la corona de tu protección. Como refugio seguro, queremos confiar en ti y no en soluciones humanas cuando el espíritu teme. Sin embargo, danos prudencia y sensatez para tomar decisiones que cuiden de nuestras vidas y las de los nuestros. Te encomendamos, Señor, a los jóvenes de nuestras comunidades. Hay generaciones que caminan entre oportunidades y peligros. Ayúdalos a forjar identidad en ti, no en tendencias efímeras. Protégelos de atajos que dañan. Regálales mentores que los guíen con integridad. Que aquellos que se sienten sin propósito encuentren vocación y esperanza. Enséñanos a escucharlos, a dar espacio para sus dudas sin juzgar, a acompañarlos con presencia más que con sermones. Que la cultura no les robe la fe, sino que aprendan a integrar su espiritualidad con la vida cotidiana. Te pedimos por nuestros líderes, en la iglesia, en la comunidad, en las esferas públicas. Concede discernimiento a los que toman decisiones que afectan a muchos. Imprime en sus corazones el deseo de justicia y de servicio, no de beneficio propio. Señor, donde haya corrupción, expónlo. Donde haya maldad oculta, sácalo a la luz, y permite procesos justos que restauren el bien común. Oramos por la sabiduría para quienes legislan, para quienes cuidan la salud pública, para quienes educan. Inspira políticas que protejan a los vulnerables, que promuevan la dignidad de cada persona y que cuiden de la creación que nos confiaste. En este momento traemos también la situación de nuestras naciones, los conflictos abiertos, las heridas históricas, la falta de recursos que golpea a tantos hogares. Señor de la historia, escucha el clamor de los que sufren injusticia, libra a los oprimidos y da corazón valiente a quienes luchan por la paz y la equidad.
Te pedimos por quienes trabajan en organizaciones humanitarias y por voluntarios que entregan su tiempo en medio del cansancio. Protégelos, renueva sus fuerzas y multiplica su impacto. Enséñanos como iglesia a ser manos extendidas hacia los que otros ignoran. Padre, sabemos que las palabras no sustituyen la acción. Por eso pedimos por un avivamiento de la compasión entre nosotros. Que no nos conformemos con orar solamente, sino que vayamos a las casas donde hay soledad, que visitemos a los presos, que apoyemos a los niños con hambre, que acompañemos a quienes luchan con adicciones. Danos manos prácticas y corazones dispuestos. Abre nuestros ojos para ver más allá de nuestras propias necesidades y ayúdanos a ser comunidad que sana. Señor, muchas veces la culpa y la vergüenza nos mantienen despiertos. Rompe esas cadenas, no para que ignoremos la responsabilidad, sino para que podamos levantarnos con humildad. Libéranos del juicio que paraliza y haz que tu perdón nos impulse a restaurar. Que nuestras confesiones no sean solo palabras, sino puertas hacia una vida transformada. Enséñanos a recibir tu perdón con la misma grandeza con que tú lo das, y a perdonar a otros así como hemos sido perdonados. Te pedimos ahora por matrimonios en riesgo. Guarda las alianzas que se formaron frente a ti, da comprensión donde hay orgullo, paciencia donde hay resentimiento, ternura donde hay frialdad. Reúne a los que se han distanciado y regala conversaciones honestas que construyan puentes. Que la intimidad sea lugar de seguridad y la comunicación vehículo de restauración. Y a los que llevan la carga del rechazo o del abandono, dales esperanza para no bajar los brazos. Que sientan en la comunidad manos que los sostengan y palabras que les recuerden su valor. Oh Espíritu Santo, ven y obra en los corazones con tu guía. Sopla donde hace falta claridad. Enciende en nosotros amor por la verdad y valentía para vivirla. Cuando la noche parezca más densa, sopla tu aliento renovador. Que tus dones no sean objeto de orgullo, sino instrumentos para servir. Concédenos discernimiento para distinguir lo urgente de lo importante y la paz necesaria para priorizar lo que edifica. Señor, te pedimos por la sanidad emocional de quienes han vivido traumas. Hay recuerdos que vuelven como sombras, hay cuerpos que no logran descansar porque el alma aún está inquieta. Pon tu mano sobre esas memorias, regálales procesos sanos, profesionales que acompañen, grupos que sostengan y la paciencia que se necesita para curar. No minimices estas heridas, dales a los que nos rodean sensibilidad para no hacerlas más profundas y valentía para pedir ayuda. Te pedimos por los que mañana enfrentarán decisiones importantes, exámenes, cirugías, cambios laborales, mudanzas. Sé su guía y dale paz a su pensamiento. Ilumina caminos, abre puertas que solo tú puedes abrir y cierra aquellas que nos harían tropezar. Danos la sabiduría para discernir la voz que viene de ti en medio de la multitud de opciones. Queremos proclamar, Señor, que tú eres mayor que nuestras circunstancias. No decimos esto como una frase vacía, sino como una verdad en la que nos apoyamos. Aunque la noche sea oscura, tú eres la luz que no se apaga. Aunque las voces digan derrota, proclamamos en tu nombre que somos más que vencedores. Paráfrasis de Romanos 8:37. No hacemos promesas humanas, declaramos esperanza sobre nuestras vidas, porque tú eres fiel en cumplir tu promesa de estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Pedimos también por la comunión entre creyentes, que las divisiones que tanto nos debilitan sean sanadas, que el amor fraternal fluya más fuerte que las diferencias. Danos humildad para reconocer el error y valentía para pedir perdón. Que la unidad no sea uniformidad, sino una diversidad que honra a Cristo en el centro. Haz que nuestras reuniones sean lugares de restauración, de perdón y de compromiso renovado. Señor, acaricia con tu misericordia a los que han perdido hace poco a un ser querido.
La despedida ha dejado un hueco que no se llena de inmediato. Pon en sus manos consuelo que venga de ti, recuerdos que abracen, amigos que acompañen, la certeza de que la muerte no tiene la última palabra para quienes creen. Ayúdanos a vivir con esperanza, no con negación, a recordar con gratitud y a mirar hacia la resurrección prometida con ojos de fe. En la quietud de este momento te pedimos que nos enseñes a dejar nuestras cargas en tu mesa. Si guardamos rencores, danos valor para soltar. Si guardamos miedos, pon en nosotros confianza. Queremos aprender a orar sin afán, a esperar sin desesperar y a trabajar sin desmayo. Que la disciplina de la oración no sea una carga, sino la fuente de vida donde renovamos nuestra visión y fortalecemos nuestros pasos. Señor, te pedimos por quienes se sienten olvidados, el migrante, el que duerme en la calle, el que sufre violencia en silencio. Que tu compasión llegue a ellos a través de manos amigas, políticas justas y corazones que se conmuevan. Muévenos a responder con acciones concretas, a ser puente entre quienes tienen y quienes necesitan. Ahora, Padre, en voz unida proclamamos confianza en tu nombre. No somos indiferentes a las pruebas, pero elegimos creer que tu amor actúa en medio de ellas. Te pedimos que, al cerrar nuestros ojos esta noche, pueda ser nuestro combustible de esperanza. Que cada respiración sea recordatorio de tu presencia. Inhalamos tu fidelidad, exhalamos temor. Que el temor no sea escuela de vida, sino impulso para buscarte con más sinceridad. Bendice, Señor, nuestros lugares de descanso. Que las habitaciones donde reposamos se llenen de armonía. Que los sueños sean sanos, que las pesadillas se disuelvan en tu luz. Pon ángeles de guardia alrededor de los que trabajan de noche, de los que viajan y de los jóvenes que duermen lejos de casa. Guarda a los que se levantan temprano y a los que vuelven tarde, y haz que en cada retorno haya gratitud y no miedo. En humildad te rogamos por un renuevo de esperanza en nuestras comunidades. Que el amanecer traiga oportunidades nuevas para reconciliar, para perdonar, para servir. Que la ciudad donde vivamos sea lugar de justicia y de refugio. Permite que la paz se instale donde antes hubo conflicto y que la verdad se imponga sobre la mentira. Enséñanos a construir juntos con manos dispuestas y corazones abiertos. Señor, te pedimos por aquellos en quienes confiamos, pastores, líderes de ministerios, maestros bíblicos. Dales descanso cuando el peso de la responsabilidad agobie, claridad cuando tengan que guiar y humildad para aprender. Recuérdales que no están solos y que su fidelidad es vista por ti, aunque a veces pase inadvertida por los hombres. Antes de cerrar, Señor, queremos sellar esta oración con una proclamación de fe. Tú caminas con nosotros en la noche. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro sendero. No rechazamos la realidad del dolor, pero afirmamos que tu presencia hace nueva nuestra capacidad de llevarlo. Vendrán mañanas en las que miraremos atrás y veremos cómo tu mano nos sostuvo en secreto. Hasta entonces caminamos día a día, paso a paso, apoyados en tu promesa. Te agradecemos por escucharnos, te agradecemos por recibirnos con misericordia. Te entregamos lo que no podemos sostener. Ponemos delante de ti nuestros miedos, nuestros anhelos, nuestras lágrimas y nuestras pocas alegrías. Recógelas, Señor, y conviértelas en cauces de gracia para otros. Que el consuelo que hoy pedimos también nos impulse a consolar a otros con la misma compasión que tú nos das. En este instante nos unimos por los que no saben orar, por los que lo hacen en silencio, por los que claman con voz alta y por los que solo suspiran desde el fondo de su angustia.
Todos juntos decimos: Señor, protégenos, renueva nuestras fuerzas, cura nuestras heridas y haznos instrumentos de tu paz. Que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas y que cada amanecer nos encuentre más firmes en la fe. Danos, por último, la tranquilidad para descansar y despertar con esperanza renovada. Sellamos esta súplica con confianza, sabiendo que tú eres fiel para guardar lo que te hemos confiado. En tu nombre, que es abrepuerta y refugio seguro, oramos. Amén. Hermanos, si esta oración ha tocado lo más profundo de tu corazón, te invitamos a permanecer cerca. Suscríbete al canal para recibir más momentos como este. Activa las notificaciones para que la próxima llamada a la oración te encuentre presente. Y si fue de bendición para ti, deja tu me gusta y comparte con alguien que hoy necesite consuelo. Escribe en los comentarios tu petición de oración y la cuidaremos en comunión. Si quieres, di dónde necesitas que oremos exactamente y juntos llevaremos esas cargas ante el Señor. Gracias por acompañarnos en este tiempo de súplica y aliento. Que la paz que pedimos descanse sobre ti y tu familia. Hasta la próxima reunión en oración. Cuando se apagó la última luz del estudio y el silencio cubrió el cuarto como un manto suave, el eco de las voces quedó suspendido en las paredes. El pastor Daniel se quedó unos instantes con las manos todavía entrelazadas mirando la pantalla en la que los últimos comentarios se iban desplazando como pequeñas señales de vida. El teléfono vibró, y luego otro y otro. Eran mensajes de agradecimiento, lágrimas confesadas en palabras escritas, nombres que pedían ser puestos ante el altar del Señor. No era ruido, era la respiración de una comunidad que no quería quedarse callada. Gracias, susurró el pastor como quien contesta a un llamado interior más que a la tecnología. Gracias, Señor. A su alrededor, el equipo recogía las sillas, doblaba mantas, apagaba micrófonos. Marta, que cuidaba del chat desde hace años, limpió sus lentes y leyó en voz baja algunas de las peticiones que aún no habían sido atendidas. Había un mensaje que sobresalía por su urgencia. Por favor, oren por mi hijo Julián, está en urgencias, no sabemos si resistirá hasta mañana, estamos lejos y no podemos llegar. Las palabras, crudas y directas, cortaron la calma de la noche. Sin dudarlo, Marta la compartió con el pastor y con quienes quedaban. No se trató de activar procedimientos ni de consignas frías, se trató de manos que se alzaban en distintos barrios, de personas que no conocían a Julián, pero que ahora lo sostenían como si fuera suyo. El pastor se puso de pie, cerró los ojos y habló en voz baja, guiando a los que aún permanecían conectados en una breve oración de emergencia. No prometió milagros mecánicos, ofreció la verdad de quien cree. Señor, tú conoces este miedo, ven con tu paz, sostén a Julián y a sus padres, envía manos cuidadoras y que tu sabiduría guíe a los médicos. Mientras tanto, en distintos puntos de la ciudad, la transmisión seguía viva en teléfonos y pequeñas radios. Clara, enfermera de turno, escuchó la súplica entre dos pacientes. Se inclinó sobre la camilla de un anciano que respiraba con dificultad y apoyó una mano, como quien hereda la calma que escuchó en la oración. No era teatro. Era la tercera noche consecutiva de guardia y el cansancio se pegaba en los huesos, pero en su pecho algo se aligeró. Un compañero en la sala hizo una pausa en su ronda y ambos permitieron que la bendición pedida se convirtiera en una oración silenciosa compartida. No sabían el nombre del niño, pero allí, en aquel turno de madrugada, se hicieron intercesores invisibles. En un cuarto pequeño de un barrio obrero, una mujer de manos endurecidas por el trabajo dejó el tejido a un lado. Había escuchado la petición por el altavoz, con la televisión apagada y la luz suave de una lámpara. Lloró sin ruido, invocó el nombre de su hija
y, con la misma fe que había aprendido de su madre, mezcló la petición de la transmisión con la suya propia. Antes de acostarse, recogió los dos nombres y los puso juntos bajo su respiración. Señor, cuida de Julián y de los nuestros. Fue un acto sencillo, sin protocolo, pero con una fidelidad antigua. La pantalla del chat fue llenándose de reacciones, corazones, oraciones escritas, promesas de visita. Algunos oferentes de la comunidad se ofrecieron para acompañar a los padres que no podían viajar. Otros propusieron quedarse con los hijos mayores en casa. De repente, lo que había comenzado como una petición en la noche se transformó en una cadena de compañía. El pastor Daniel miró esa red que se tejía en tiempo real y no pudo evitar sentir, con una mezcla de asombro y gratitud, que la iglesia no era un edificio, sino mano y ojos dispuestos. Llegó una llamada desde el hospital. Los padres de Julián habían logrado hablar con el personal médico. No podían viajar inmediatamente, pero les habían permitido enviar información por mensaje. La noticia que llegó fue tenue. El niño estaba estable por el momento, respiraba, aunque con ayuda. No era un triunfo definitivo, pero la palabra estable abrió un respiro distinto en la sala del estudio. Algunos exhalaron, otros soltaron lágrimas de alivio contenidas. No era el final de la historia, pero era una luz en la penumbra. Mientras tanto, en el canal de comentarios aparecieron historias pequeñas que daban testimonio del efecto de la oración de esa noche. Un joven llamado Andrés contó que tras orar había decidido llamar a su padre con quien llevaba meses sin hablar. No fue una conversación larga, fue un ofrecimiento de reconciliación. Otra mujer, Teresa, escribió que había podido dormir por primera vez en semanas y que al despertar sintió la fuerza para enfrentar una afrenta en su trabajo con calma y dignidad. Esos relatos parecían hebras entrelazándose en un tapiz de misericordia. No todo se resolvía con milagros fulminantes, pero muchas corrientes de esperanza empezaban a moverse. El pastor Daniel se permitió entonces un momento de confesión ante el equipo. Habló con voz humilde sobre el cansancio, sobre la tentación de medir el éxito por cifras y por resultados visibles. Recordó que la obra no es suya ni del canal, era la obra de aquel que invita a caminar junto a él en las noches de desvelo. No siempre veremos el final, dijo, pero somos llamados a permanecer con quienes sufren, a ser manos que no se retiran. Las palabras flotaron y encontraron eco en las miradas cansadas. A la mañana siguiente, la comunidad no se disolvió. Algunos se organizaron para visitar a quienes habían pedido oración la noche anterior. Llevaron alimentos, mantas, compañía. Hubo quien se ofreció para llevar a la familia de Julián el dinero que necesitaban para el transporte. Nadie lo proclamó en voz alta, se hizo sin fanfarrias, con la discreción de la caridad que no busca premio. Estas acciones pequeñas, una silla que se comparte, un plato que se entrega, una llamada que no se deja para luego, comenzaron a dibujar un rostro comunitario más atento. En la iglesia, después de la transmisión, un grupo pequeño se reunió en la sala de oración. No era un acto litúrgico pensado para público, sino la continuidad de la vigilia virtual. Manos entrelazadas, cabezas inclinadas, nombres murmurados. Allí estaban la anciana que había nombrado el apellido Gómez, con encargos de un linaje completo de necesidades. El joven que había recibido anoche la fuerza para llamar a su padre, la voluntaria que prometió ser puente para quien necesitara compañía. No hicieron grandes planes, simplemente se comprometieron a sostenerse. La devoción tomó la forma de pasos concretos, el compromiso de alguien para llevar a la casa de salud una caja de donaciones, la oferta de otra para acompañar al hospital durante la mañana. Entretanto, en la ciudad, una maestra que había escuchado la oración en su sala de profesores decidió cambiar de actitud ante el conflicto latente con una colega. En lugar de guardar rencor, buscó un encuentro. Empezó con una nota sencilla. Quisiera conversar, tomar un café y ver cómo podemos colaborar por los niños. No todas las historias se transformaron de inmediato, pero la semilla estaba plantada.
En el estudio, ya con la luz natural, el pastor volvió a mirar los comentarios que pedían seguimiento. Algunos agradecían la oración, otros pedían continuidad. Se quedó pensando en cómo mantener ese tejido vivo sin convertir cada sufrimiento en espectáculo. La respuesta estaba, otra vez, en la humildad de la comunidad. Más manos que ojos, más visitas que replays. Hizo una lista mental, voluntarios para visitar, personas para llevar ofrendas, números de contacto a disposición. No todo pasaría por la pantalla. Antes de que el reloj marcara el mediodía, llegó una actualización desde la familia de Julián. El traslado había sido posible y los médicos informaban que el cuadro se mantiene con signos alentadores. El mensaje contenía un agradecimiento sencillo y el nombre de quienes habían colaborado, como un rosario de nombres enlazados por la oración y la acción. El pastor dejó que ese agradecimiento circulara entre el equipo, sin dramatizarlo, sin convertirlo en noticia. Era simplemente la confirmación de que la compasión, cuando se activa, produce fruto. Esa tarde, el grupo convocó a una reunión breve para planear el acompañamiento a las personas que habían compartido necesidades. No fue una junta de protocolos, sino un tejido de voluntades. ¿Quién podía visitar? ¿Quién podía apoyar con transporte? ¿Quién podía sostener llamadas de ánimo en las semanas por venir? Se habló de límites también, la caridad que se da sin quemarse y la escucha que sabe cuándo orientar hacia ayuda profesional. Fue un momento de realismo maduro, de reconocer que la fe se pone en movimiento, pero también se cuida para no agotarse. Al caer la tarde, mientras la ciudad se vestía de colores, el pastor salió al pequeño balcón del edificio de la iglesia. Miró las calles, las luces que empezaban a titilar, y dejó que la quietud conversara con su cansancio. Pensó en las voces que habían pasado por la transmisión, las confidencias de quienes claman por lo imposible, las pequeñas victorias que no se cuentan en titulares. Agradeció, en silencio, por cada persona que se había puesto en marcha para acompañar. Y se repitió, como plegaria y como mandato, que no se apague la llama de la solidaridad, que no sea un impulso de una noche, sino un modo de vida. Esa misma noche en la comunidad surgieron pequeñas iniciativas nuevas. Un grupo de jóvenes decidió organizar una red de visitas a ancianos solos. Una pareja propuso un taller para familias con dificultades para comunicarse. Una docente ofreció su casa para que niños hicieran la tarea con apoyo. Son proyectos modestos, sin presupuesto ni grandes anuncios, pero tenían algo en común. Nacían de la experiencia compartida de esa oración y de la convicción de que la fe se expresa en compañía concreta. Y así la historia seguía su curso, no como un relato de grandezas inmediatas, sino como la concatenación de decisiones humildes que, poco a poco, iban transformando la ciudad en un lugar más atento. En medio de todo, la figura del pastor Daniel no fue la de un héroe solitario, sino la de un servidor que conecta nombres y manos, que escucha y ayuda a que otros escuchen. Al cerrar la jornada, la comunidad aún tenía preguntas abiertas, casos que solicitarían acompañamiento prolongado. No todo quedaba resuelto en una sola oración ni en una transmisión, pero algo fundamental había cambiado. La conciencia de que la plegaria, cuando se acompaña de gesto, produce una ronda de esperanza que no depende de los aplausos de la noche, sino de la fidelidad cotidiana. La campana pequeña de la iglesia sonó una vez, discreta, y alguien en la última fila murmuró una bendición. Las ventanas se fueron apagando, y en muchas casas la luz quedó prendida hasta que los últimos mensajes fueron leídos y las últimas promesas cumplidas. El trabajo continuaba, la ciudad respiraba con más certeza de que no caminaba sola. Los días siguientes se parecían a una pequeña coreografía, encuentros breves y decisiones simples que, sumadas, sostenían el tejido comunitario. Por la mañana, el teléfono de la iglesia vibraba con mensajes. Por la tarde, el pasillo se llenaba de botas mojadas y mochilas con cartas mientras los voluntarios pasaban a dejar testimonios y asignaciones.
No era una organización formal, sino una red artesanal hecha de nombres escritos en una libreta y promesas cumplidas. Voy el martes, llevo el coche, puedo pagar una farmacia esta semana. Beatriz, que había asistido por primera vez a la transmisión y luego se ofreció para tejer mantas, se convirtió en la coordinadora improvisada de visitas a ancianos. Había algo de ternura en su modo de organizar: mapas dibujados a mano, horarios coloreados, una bolsa de galletas caseras para romper el hielo. Salía temprano, con el viento pegándole a la cara, y volvía con las manos calientes y la mirada más tranquila. Contaba que en la tercera casa la señora Rosa casi no hablaba, pero dejó que le peinaran los mechones blancos y por primera vez en meses soltó una risa que resonó en toda la sala. La risa fue el signo: alguien había escuchado, alguien había vuelto. Los jóvenes también encontraron su lugar sin grandes discursos. Mateo y un grupo de amigos decidieron alternar las visitas a la residencia de ancianos con la puesta en marcha de un rincón de tareas en la casa que la docente había ofrecido. Al principio fue un desafío. Los chicos no sabían cómo explicarle a un niño de 9 años por qué las fracciones existían, y las madres se mostraban desconfiadas ante la ayuda. Pero la perseverancia, los bocadillos y la paciencia vencieron la sospecha. En poco tiempo, los niños llegaban con mochilas y cuadernos, los padres con preguntas sobre cómo hablar con sus hijos, algunos simplemente con un suspiro de alivio por 2 horas de paz en la tarde. La docente, Mariana, abrió su casa cada miércoles y dejó que el living se llenara de lápices, de cuentos prestados y de conversaciones que empezaban tímidas y terminaban en invitaciones a cenar. Hubo también situaciones que obligaron a poner límite. Una señora que recibió ayuda médica y económica durante 2 semanas comenzó a pedir asistencia cada vez que algo no salía como ella esperaba. Llamaba a la iglesia a medianoche y exigía visitas inmediatas. El equipo, exhausto, se reunió para hablar claro. La compasión no es sinónimo de disponibilidad absoluta. Daniel propuso entonces un sistema sencillo de acompañamiento: visitas programadas, referencias a servicios profesionales cuando correspondiera y una línea telefónica de emergencia para casos reales. La conversación fue dura en algunos momentos, hubo llantos y resistencia. Pero el acto de poner marco, explicó el pastor, era una forma de amor. Dar hasta vaciarse no sirve a nadie, dijo. Necesitamos sostenernos para sostener. En otro frente, Carla y Marcos, la pareja que había propuesto el taller de comunicación, organizaron la primera sesión en el salón de la iglesia. Llegaron más parejas de las que esperaban. Algunas lloraron al contar que se habían acostumbrado a vivir como compartimentos separados. Otros confesaron que el primer paso ya había sido el valor de venir. El taller no pretendió soluciones mágicas, ofreció ejercicios, espacios seguros para hablar y la invitación a volver. Al final, una mujer mayor se acercó a Daniel y le dijo: «No esperaba aprender tanto escuchando». Él le tomó la mano con sencillez. «A veces bastan preguntas honestas», dijo, «y tiempo para responder». La red también aprendió a colaborar con profesionales. Ante casos de problemas psicológicos complejos o adicciones, el equipo fue remitiendo a centros especializados, a terapeutas que ofrecieron sesiones con descuento y a médicos que aceptaron consultas fuera del horario habitual. Estas interacciones fueron uno de los mayores aprendizajes. Reconocer los límites propios y pedir ayuda externa fue visto como un acto de madurez, no como un fracaso. Daniel insistía en ello en sus reuniones. Nuestro ministerio es de acompañamiento, de sostén. Hay manos que cuidan el alma y manos que curan el cuerpo. Las dos deben estar en sintonía. Al cabo de unas semanas, la voz de la comunidad empezó a circular más allá de las redes inmediatas. Una pequeña columna en un sitio local habló de las visitas a ancianos. Alguien del barrio dejó una caja con canastitas en la puerta de la iglesia como señal de gratitud. Hubo quienes criticaron, dijeron que aquello era publicidad, que la caridad no debía espectáculo.
El rumor dolió a algunos, especialmente a los voluntarios que habían entregado horas y ternura. En una reunión abierta, Daniel tomó la palabra con calma. Nunca fuimos a la búsqueda de aplausos, dijo. Lo que hacemos no necesita escaparates, necesita compromiso. Si en nuestro medio algo salió expuesto, aprendamos a hacerlo con discreción, pero no permitamos que la crítica nos paralice cuando hay manos que dependen de la ayuda. Esa noche, después de la reunión, varios voluntarios se quedaron limpiando vasos y recogiendo manteles. Hicieron silencio mientras recogían y en ese silencio hubo un acuerdo tácito de continuar. A la salida, Beatriz encontró una nota anónima pegada en la puerta del salón. «Gracias por estar. Con cariño, una vecina». La nota no arreglaba todo, pero fue suficiente para que muchos respiraran. La vida cotidiana siguió mezclando historias pequeñas. Julián, cuya operación había terminado por un tiempo de mejoría, recibió visitas de amigos que llevaban música y libros. La madre de Julián, que antes no se dejaba ayudar, aceptó que alguien la acompañara a las gestiones médicas. La voz que había sonado temerosa en las transmisiones se fue volviendo más firme y agradecida. No todo marchó sin tropiezos, hubo recaídas, citas médicas que se reprogramaron, facturas que generaban ansiedad. Pero en cada revés encontraba su lugar una taza de café, una charla en la puerta, alguien que volvía a repetir lo que ya se había dicho: no estás solo. A medida que pasaban los meses, la red fue afinando su ritmo. Se crearon grupos de apoyo alternados para evitar el desgaste. Unos se ocupaban de visitas domiciliarias, otros de acompañamiento administrativo. Otro grupo se especializó en acompañamiento espiritual y oración presencial. No era una estructura rígida, funcionaba más como una rueda que se engranaba cuando había que empujar. Daniel, que había recibido ofertas para ampliar la visibilidad del proyecto, prefirió mantener el pulso de la comunidad cercano y controlable, consciente de que la fidelidad cotidiana se sostiene mejor en la cercanía que en las grandes audiencias. En un domingo de luz tibia, la iglesia convocó un día de encuentro donde cada iniciativa compartió su experiencia. Se colgaron fotografías sencillas en la pared, manos entrelazadas, juegos de niños, una abuela sosteniendo una manta. Las historias se contaron sin oropel. Hablaron los jóvenes, los ancianos, la docente, la pareja que había dado el taller. Hubo risas y lágrimas, hubo agradecimientos sinceros y silencios respetuosos. Al final, Daniel pidió a todos que levantaran la mano si estaban dispuestos a comprometerse a volver la próxima semana. Las manos se levantaron. Fue un gesto pequeño y contundente. La comunidad no prometía soluciones fáciles, prometía volver. Esa promesa tuvo su prueba cuando semanas después llegó una noticia dura. Uno de los ancianos visitados por el grupo había fallecido. La comunidad sintió el golpe con honestidad. No se escondieron culpabilidades ni se dramatizó la pérdida. Se reunió el grupo de apoyo para acompañar el velorio, para preparar comida, para estar. Hubo memoras sencillas en las que se habló de la vida compartida, de los pequeños gestos que habían cambiado la última etapa del anciano. Daniel pronunció unas palabras que no pretendían dar respuestas, solo reconocer. Estuvimos con él. Eso también es amor. La despedida fue humilde y verdadera. No hubo consignas, solo la constatación de que la presencia importa, aun cuando no alcanza para evitar la muerte. Después del duelo, el tejido siguió su marcha con una mezcla de cansancio y aprendizaje. Surgieron nuevas preguntas. ¿Cómo sostener las iniciativas a largo plazo? ¿Cómo cuidar a los voluntarios para que la solidaridad no se convirtiera en agotamiento? ¿Cómo responder cuando la ayuda no alcanza? Las respuestas se construyeron poco a poco, rotaciones de responsabilidades, espacios de descanso, charlas formativas con profesionales y, sobre todo, la premisa de que la comunidad debía seguir siendo un lugar de hospitalidad y no una demanda infinita.
Una tarde, mientras Daniel cerraba la libreta donde registraba nombres y compromisos, miró el horizonte y pensó en la frase que le había brotado aquella primera noche: que no se apague la llama de la solidaridad. Sonrió con cansancio y esperanza. Afuera, un grupo de niños ensayaba una canción que planeaban presentar en la plaza. Dentro, la iglesia olía a café y a libros usados. Las manos seguían trabajando, las voces seguían encontrando motivos para volver. Y, en la calma de la noche que volvía a asentar su manto sobre la ciudad, el pastor dejó que la gratitud le hablara una vez más. No por los elogios, sino por la convicción de que la fe, ejercida día a día, puede transformar eso que es cotidiano en algo sagrado.